Hola, el día de hoy mi grupo conformado por Mariela Villegas, María Ángela Langui y mi persona Yaimara Vargas vamos a realizar una exposición sobre el plan de clase, identificación del contexto educativo, nivel educativo, educación básica superior octavo año, grupo de estudiantes 28 estudiantes de 12 a 14 años de edad. Características generales. La unidad educativa Santa Rosa se ubica en el cantón El Chaco, provincia de Napo, en la región amazónica ecuatoriana. El grupo pertenece a un contexto sociocultural diverso. Aproximadamente el 60% de los estudiantes provienen de familias mestizas dedicadas a actividades agropecuarias, comercio local y servicios. El 40% pertenece a comunidades indígenas quichuas amazónicas de zonas aledañas, Sardinas, Linares, San Luis. El nivel académico del grupo heterogéneo con un 25% de estudiantes que presentan dificultades en comprensión lectora y producción escrita debido a que el quichua es su primera lengua y el español funciona como segunda lengua. Existe un acceso limitado a Internet de alta velocidad en la zona, aunque la mayoría cuenta con dispositivos móviles con conectividad básica. La escuela cuenta con un laboratorio de computación con 15 equipos y conexión intermitente a Internet. Intereses predominantes del grupo. Los estudiantes muestran gran interés por las narrativas orales tradicionales de su comunidad, leyendas amazónicas, mitos, quichuas como la sacharruna, el yacumana o el chiuyano, la música andina y amazónica, los deportes, particularmente fútbol y baloncesto, las actividades al aire libre y en menor medida las redes sociales, principalmente Facebook y TikTok. También disfrutan de actividades prácticas, talleres de creación colectiva, dramatizaciones y el trabajo en grupo. Los estudiantes quichua valientes valoran positivamente cuando se integran sus saberes culturales en las actividades escolares. Necesidades educativas específicas. Se identifican las siguientes necesidades. A. Fortalecimiento de la competencia comunicativa en español como segunda lengua, con énfasis en vocabulario, estructuras narrativas y comprensión lectora. Inferencial. B. Valoración e inclusión de la tradición oral amazónica, mitos, leyendas, relatos quichuas como eje vertebrador de la enseñanza literaria. C. Desarrollo de estrategias de escritura creativa que portan los saberes y experiencias del territorio. D. Atención a la diversidad lingüística y cultural mediante actividades bilingües, quichua-español, y recursos visuales que faciliten la comprensión. Uso de recursos didácticos que no dependen exclusivamente de conectividad permanente a Internet. Formulación de objetivo de aprendizaje. Objetivo general: diseñar e implementar una actividad didáctica innovadora para estudiantes de octavo año de educación básica de la Unidad Educativa Santa Rosa, basada en el aprendizaje significativo, el enfoque sociocognitivo e intercultural que desarrolle competencias de comprensión y producción de textos narrativos mediante la integración de la tradición oral amazónica y narrativas contemporáneas. Tenemos los objetivos específicos, que son analizar las estructuras y elementos fundamentales del género narrativo, narrador, personaje, tiempo, espacio, trama, a través de lectura y audición de mitos y leyendas amazónicas de la comunidad quichua de El Chaco, Napo. Producir un relato breve de ficción inspirado en la cosmovisión amazónica que integre correctamente los elementos narrativos, trabajados aplicando estrategias de planificación textualizada y revisión con opciones de expresión en español bilingüe o bilingüe quichua-español. Valorar la literatura como una forma de expresión cultural y de identidad territorial, reconociendo la importancia de la tradición oral amazónica y promoviendo una actitud de respeto y orgullo por la diversidad lingüística de la cultura amazónica.
Diseño de actividades didácticas. Tema de la clase. Narramos nuestra tierra, elementos narrativos en los mitos y leyendas de la Amazonía. Objetivo específico de la clase. Identificar y analizar los elementos del género narrativo, narrador, personajes, tiempo, espacio y trama mediante la escucha activa y la lectura compartida de un mito o leyenda amazónica quichua para que los estudiantes reconozcan las estructuras en relatos de su propio territorio. Destreza con criterio de desempeño basada en el currículo de educación básica superior del Ministerio de Educación del Ecuador. Analizar los elementos de la narración en textos literarios y no literarios, estableciendo relaciones entre la estructura narrativa y el efecto estético y significativo del texto, con énfasis en manifestaciones de la literatura oral ecuatoriana. Modelo pedagógico. Sociocognitivo con enfoque intercultural crítico, se justifica su elección porque este modelo reconoce el conocimiento situado y los saberes comunitarios como punto de partida para el aprendizaje. Para el contexto de la Unidad Educativa Santa Rosa, donde confluyen culturas mestizas y quichuas amazónicas en el enfoque intercultural crítico, permite superar una visión folclorizante de la diversidad y el cambio, posicionar los saberes locales como ejes estructurales del currículo. Metodología. Aprendizaje basado en proyectos comunitarios, ABCP, combinando con aprendizaje colaborativo y talleres de creación literaria. Se argumenta por qué el ABPC permite que los estudiantes se enfrenten a un desafío con sentido social y cultural. Recuperar, valorar y recrear las narrativas de su territorio. Estrategias metodológicas, organizadas según el ciclo ERCA. Activación de saberes desde la oralidad. El docente invita a los estudiantes a cerrar los ojos y recordar la historia que les haya contado un abuelo, abuela o adulto mayor de su comunidad. En ronda vamos a compartir libremente en español o quichua de qué trata, quiénes aparecían, dónde ocurría. El docente valora todas las intervenciones y registra palabras claves en un cartel. Detonante experimental. Narración en vivo. El docente invita previamente a un abuelo o abuela de la comunidad o un estudiante que conozca un relato tradicional para que narre en quichua o español un mito amazónico corto como el origen de la Sachorruna o la Mama Yacu. Los estudiantes escuchan atentamente. Si no es posible contar con un narrador comunitario, el docente reproduce una grabación de un relato amazónico disponible en el archivo digital del Ministerio de Cultura o lee la versión adaptada. Diálogo reflexivo en grupos. En grupos de 4 a 5 estudiantes integrados de manera heterogénea, mezclando estudiantes quichuas, hablantes y mestizos, responden qué sintieron al escuchar la historia, qué personajes aparecían, dónde ocurría, cuál era el problema o conflicto, cómo terminó. Un secretario del grupo toma nota, el docente circula y apoya la expresión en ambas lenguas. Representación gráfica de elementos narrativos, como cada grupo dibuja en una hoja de papel bond o cartulina los elementos que identificaron. En personajes, espacio y momento donde la historia luego comparten sus dibujos con el resto de la clase explicando brevemente su interpretación.